Ben 10, una obra bastante simple y que goza de existir en un enfoque episódico, el cual le permite experimentar con múltiples conceptos, personajes e historias que de otro no sería posible. Estas historias de las cuales hablamos han tenido mucha variedad y diferencia en calidad, casi siempre de un enfoque más simplista y sin mucha relevancia para lo que sea que se experimente en la historia, dándole un título de relleno. Lo cual es innegablemente cierto, siendo que a fin de cuentas poco más de una simple historia autocontenida sin relevancia más adelante en la trama. Más el hecho de no tener relevancia a primera mano, no significa que no puedan aportar algo importante a la obra. En especial, en Ben 10, los capítulos de relleno sirven mayormente para incrementar el world building, dándonos una imagen más grande de cómo es la vida en el universo de la franquicia, más allá de lo que se puede ver en el día a día de nuestros personajes, dándonos otra nueva perspectiva entre las diferentes especies y cómo es que los habitantes de este universo interactúan entre sí, desde cómo viven hasta el cómo es que experimentan las problemáticas que se suele ver aquí. En particular, como habrán podido ver por el título del video, en esta ocasión quiero hablar de un aspecto que, si bien no es ni de cerca el eje principal de la serie, sería la discriminación en la franquicia de Ben 10. O en otras palabras un poco más simples, cómo es que las diferentes especies en Ben 10, principalmente la humana, muestra un trato desfavorable y prejuicioso contra las que no entienden. Un tópico que incluso en nuestra vida diaria es muy común, y múltiples culturas y personas diferentes se enfrentan de múltiples maneras diferentes. Cosa que claramente se transferirá aún más a una serie de ciencia ficción, donde el enfoque principal es la de diferentes culturas o formas de vida e ideales en constante conflicto, lo que hacía más que obvio que tarde o temprano se llegará a mencionar este tema, teniendo una buena cantidad de capítulos donde este tema se aborda, ya sea de forma implícita o explícita, los cuales procederemos a ver el día de hoy. Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero mandarle un saludo rápido a los miembros del canal. Muchas gracias a Mate1909, Gino Molina, Mark Clifford, Ale y Fabio Guerreri. En verdad les agradezco por unirse al canal y apoyarlo. Gracias a ustedes los videos pueden salir mucho antes y estoy mucho más motivado a la hora de trabajar. Si gustan unirse a la sección de miembros para apoyar al canal desde el botón de unirse, podrían ser parte de los miembros, inclusive sin ello se les agradece y basta con tan solo dejar un comentario, un like o compartir el video para apoyarlo y hacer que esto tenga un poquito más de repercusión. Muchas gracias y podemos proceder. Pero, con una última acotación antes de empezar, he de mencionar que se está consciente de la diferencia entre racismo, especismo y discriminación. Este video simplemente está titulado de esta manera por simple estética. Claramente se hablarán de todos esos temas en conjunto. Ahora sí, con todo explicado y sin mucho más que decir, podemos pasar al tema del video de hoy. Pase intro. La mejor forma de empezar esta discusión es hablando del aspecto principal por el que esta serie es conocida, sus personajes, en particular los de nuestra especie, los humanos, conformados por muchas facciones y grupos los cuales tienen diversas opiniones sobre las distintas culturas alienígenas. En particular, para esta primera categoría, me gustaría abarcar a 4 facciones, las cuales representan muy bien a los humanos. Y Max estaba ocupado salvando el universo con los plomeros. El primer aspecto del que me gustaría hablar es del que conocemos más, los plomeros, en particular la subdivisión terrestre, la cual conocimos desde la primera serie, y que si bien se expandió y convirtió en algo más similar a una organización galáctica a lo largo de las siguientes iteraciones, en su primera encarnación eran una fuerza de defensa secreta de la Tierra, la cual existía más allá de los sistemas, encargados de proteger al planeta y lidiar con situaciones extranaturales. Nos llamábamos los plomeros. Oficialmente no existíamos. Resolvíamos problemas que los demás no podían hacer. Extraterrestres, extrasensoriales, extraordinarios. Como bien podrán notar por este clip anterior, los plomeros eran lo que podríamos llamar la autoridad terrestre en el campo de la inteligencia extraterrestre, siendo el punto medio y más equilibrado a la hora de interactuar, teniendo más conocimiento y relaciones relativamente buenas con las diferentes razas alienígenas a lo largo del cosmos. Ellos eran un punto de equilibrio, pues, los cuales se encargaban de ayudar a las diferentes razas en sus problemas, tal como es el caso del siguiente clip. Los plomeros ayudaron a capturar a un convicto alienígena y como muestra de gratitud, su raza nos dio un poco de lo que llamaban subenergía, un poder subatómico tan poderoso que hacía parecer nuestros planetas nucleares juguetes de cuerda.
Más, incluso con su terreno más neutral y comportamientos relativamente correctos, no estaban exentos de cierta cantidad de prejuicios y pensamientos dañinos. Incluso ante otras culturas, ya sea por motivos fundados y lógicos, como una guerra continua, tal como fue el caso del capítulo conocido como la Gran Boda Alienígena, el cual cuenta la historia de una boda entre un plomero y un linopo, los cuales han pasado décadas en guerra, finalmente pudiendo llegar a un punto de paz, lo cual claramente causaría un poco de descontento. Qué gusto que estés aquí. Tal vez puedas hablar con estos chicos. ¿Qué es lo que sucede? Oh, no saben lo que hacen. La boda es un terrible error. Obviamente no siendo suficiente para quitarle sus prejuicios a las antiguas generaciones, tanto de linopos como de humanos, mostrando constantemente su descontento contra la boda y atacándose continuamente, considerándose inferiores o directamente salvajes. Inclusive Max Tennyson, una de las personas más abiertas a la conversación y el diálogo que conocemos, cuenta con varios prejuicios contra los linopos. De hecho, son unos de los más agresivos y crueles seres de la galaxia. Los llamamos desperdicio. Los plomeros y los desperdicio han peleado por muchas generaciones. Inclusive el mejor plomero de la historia, Max Tennyson, es capaz de tener su propia cantidad de prejuicios, teniendo una relación de bastante precaución contra los linopos, lo cual, si bien es entendible debido a sus experiencias, no hace que esté bien. Pero, a fin de cuentas, siguen una de las facciones más liberales y que siguen un protocolo digno a la hora de interactuar con otras culturas, teniendo leyes y reglas que siguen a conciencia, las cuales les ayudan a tener una buena convivencia con los humanos y otras especies. ¿Por qué cree que vamos a torturarlo y no se lo quiere perder? Espero que haga usted lo necesario. Y me complace decepcionarlo. Así no es como los plomeros hacen las cosas. Sigue sin entenderlo, coronel. La Tierra está violando la ley interestelar. No se da cuenta de la seriedad de lo que está haciendo. Pero gracias a este clip podemos pasar directamente a la próxima facción y subcategoría de este video, y una que probablemente ya se hayan imaginado de qué va a tratar. Pero bueno, ahora mismo nos vemos en ello. Claro que me doy cuenta, Max. Y bajo esas circunstancias haría exactamente lo mismo. Pasando a un aspecto más terrenal, tenemos a la Fuerza Militar de Estados Unidos y su trato con las situaciones extranaturales. Tomando el primer enfoque directamente negativo, que quiero recalcar en este video, es el trato inhumano que se les dio a los seres que fueron encontrados y tratados por la Fuerza Militar Terrestre. Abuelo, las condiciones allá abajo son inhumanas. Es porque no son humanos. Esto no es un hotel. Dejando de lado la clara referencia a la inmigración y discriminación que sufren los inmigrantes ilegales, además de la bahía de Guantánamo, la cual es un caso muy serio que no creo que sea correcto hablar en este video, y enfocándonos más en el contexto literal de alienígenas atrapados por el mero hecho de existir, a pesar de no presentar ningún tipo de amenaza, simplemente por ser prejuiciosos, por más de 50 años. Pero bueno, creo que la serie lo logra explicar aún mejor de lo que yo podría representarlo de cualquier manera, así que mejor vean el clip. ¡Años que perdí! ¡Años que no hice nada! ¡Vas a estar bien! ¡Nada va a estar bien! ¿Qué quieres decir con eso de que nada va a estar bien? El coronel Rossum dijo que es un terrorista. ¿Terrorista? En mi planeta luché contra un dictador implacable. Fueron sus fuerzas las que me exiliaron a este mundo tan atrasado. Lo expliqué miles de veces a su fuerza armada. Nunca me creyeron. Ya no tengo ningún hogar. Mientras estaba en prisión, la revolución se perdió. Mi esposa, mis hijos se han ido. Antes de proceder con el resto del video, me gustaría explicar un poco la postura de Rossum, simplemente para dar a entender la forma en la que pensaba, actuaba y el porqué de todo. En simples palabras, Rossum tiene miedo, y simple y llanamente el coronel Rossum y sus superiores están asustados de otras culturas, especies y sus capacidades, cosa que es entendible en base a lo que hemos visto en la franquicia. Claro, como una frase que ya han escuchado anteriormente, el desconocimiento conoce el miedo y el miedo al odio. Es una frase simple, común y cliché que ha sido utilizada multitud de veces, ya sea de forma literal o implícita en múltiples medios, y Ben 10 no es la excepción, habiendo sido utilizado este concepto en múltiples momentos a lo largo de la serie, como fue el caso de Tiny, una alienígena que no tenía ningún tipo de mala intención, pero debido al desconocimiento generó conflicto a lo largo de su capítulo, llegando a una de las escenas más curseadas de Ben 10. Sí, Ben acaba de golpear a un bebé. Sí, definitivamente le dio un golpe más duro que cualquiera de sus otros villanos. Y sí, no tengo la menor idea de por qué hicieron eso, pero estuvo genial. Pero bueno,
Siendo justos con el coronel Rossum, es innegable que sí hay ciertos alienígenas, los cuales son incorregiblemente malvados y que han puesto en peligro el planeta en múltiples ocasiones. Sería estúpido no prepararse contra ellos, como por ejemplo es el caso de Fantasmático, que logró convertir al planeta entero en mutantes hace más de 6 años a la continuidad de la serie. Aunque su punto de vista sea entendible, no lo hace menos incorrecto. Que haya algunos monstruos en la franquicia no es justificación para hacer lo que le hizo a más de 700 prisioneros, tratados de forma injusta por más de 50 años como mínimo, viviendo en condiciones horribles e inhumanas. En una próxima categoría hablaremos sobre 775 más a profundidad, pero antes de proceder con eso me gustaría mencionar justo al contrario este punto: el fanatismo religioso a lo extraño y sobrenatural. Ahora nos vemos. Haciendo que unos ingenuos atraigan a más ingenuos. Caridad con ganancia. Sí. Conducto no reconocería tecnología alienígena aunque la tuviera en las narices. Viniendo del coronel Rossum, este es un cambio muy grande, pasando al otro lado del espectro. Particularmente quiero hablar de los esotérica, el culto de fanáticos religiosos que tomó relevancia en la historia, en la que yo considero la peor temporada de Ben 10. La tercera temporada de Ben 10 Supremacía Alienígena, la cual abarca los dos lados de la moneda, el fanatismo religioso que lleva a la obsesión, estupidez y discriminación, y bueno, otro campo del que hablaré más adelante con los Caballeros Eternos, pero por ahora no importa. Por ahora me gustaría enfocarme únicamente en los esotérica y más que nada en su negación, fanatismo y todo lo que mencioné anteriormente. Empezando un poco por su fanatismo religioso, tenemos este clip de aquí. Sé que esto se oirá mal, pero tendrán que creerme. Este sujeto no es Diagon, es un impostor. Su nombre es Vilgax y... ¡Basta de mentiras! ¡Eres un enemigo de la llama! También, de parte de los Caballeros Eternos, los cuales veremos más adelante, podemos ver lo que el odio excesivo y sin conocimiento racional puede generar. Más que nada, violencia innecesaria y llevar a consecuencias desastrosas. Pero eso lo dejaremos para después. Por ahora prosigamos un poco más con esotérica y su forma de actuar. El primer aspecto que se tiene que mencionar es que los esotérica tienen un enfoque muy distinto a los plomeros, la fuerza militar o inclusive los Caballeros Eternos, siendo una organización pública de fácil acceso para las personas curiosas y manipulables, tal como fue el caso de Julie. Otra noche asombrosa. Grandes cambios se aproximan. Lo cual, si bien en papel no tendría nada de malo, el problema surge cuando se intenta adoctrinar a otras personas, forzando su punto de vista y alterando el orden de crecimiento natural de la Tierra, forzando tecnología y las enseñanzas alienígenas de forma brusca, sin darle la opción a la sociedad de irlos integrando de forma natural, como sucedería más adelante en la historia. Si Diagon es real, aún así no es correcto usar su tecnología para cambiar el planeta. Ben tiene razón. Existen reglas para hacer eso. Aunque Diagon fuera real, usar la tecnología alienígena para acelerar el desarrollo natural de un planeta no traerá la utopía, traerá el desastre. Ya ha pasado antes. ¿Por qué crees que los plomeros tienen leyes? Ignorando todo eso y asumiendo que lo que la esotérica desee en papel sea correcto y funcione a la perfección, no quita el hecho de que sus anhelos y deseos los llevó a convertirse en fanáticos religiosos, que en pocas palabras culminó en una guerra y por obvios motivos un genocidio entre su facción, la de los caballeros, y varias personas que se vieron involucradas en el conflicto. Siendo guiados por el desconocimiento y curiosidad, liberaron el mal supremo en la Tierra, de forma bastante literal en esta ocasión, y por un rato causaron el fin del universo como lo conocemos, todo por dejarse llevar por su curiosidad y no aceptar el abrirse a una conversación estructurada y un análisis de los hechos. Como pequeña conclusión de esta parte, me gustaría explicar cómo es que si bien la negación directa de la credibilidad a las diferentes culturas puede ser dañina, y no me parecería correcto simplemente decir que los esotérica no tendrían un punto, ya que sí lo tienen, pues de muchas maneras los esotérica son el claro ejemplo de que la credulidad es igual de dañina y peligrosa el forzar tus creencias sin estar abierto a otras opiniones o el diálogo, ya que la arrogancia que proviene de la seguridad absoluta en algo es muy diferente a la confianza en una creencia. Una frase que me gusta mucho es: uno no puede estar seguro de que cree en algo hasta estar seguro de que lo dudó, lo analizó y sigue siendo cierto. Así que los esotérica, al negarse eso, simplemente están siendo
testarudos y básicamente infantiles. Pero bueno, hablando de creencias equivocadas, pasemos a nuestro siguiente tema, que probablemente es obvio cuál sigue, pero aquí va. El punto principal de la franquicia a la hora de abarcar la discriminación, y el primero en el que pensamos, siendo el ejemplo número 1 y con mayor cantidad de información y capítulos, es la organización que conocemos como la contraposición de los plomeros. En pocas palabras, su antítesis, los Caballeros Eternos. Se hacen llamar la Organización. Es una bien financiada sociedad secreta que se dedica a recolectar tecnología alienígena. Los Caballeros Eternos son un caso interesante a la hora de hablar de Ben 10, ya que si bien son una pieza fundamental que ha estado presente a lo largo de todas las iteraciones de la franquicia, nunca han sido realmente importantes en el gran esquema de las cosas, siendo mayormente enemigos de segunda categoría con amenazas episódicas que, a la larga, realmente no importan en la trama. Con una sola excepción, pero hablaremos de eso más adelante. Los Caballeros Eternos son un grupo antagónico, que incluso entre ellos están divididos en varias subfacciones, cada uno con sus propios objetivos, miembros y formas de actuar. Me encantaría decir que esto los hace más interesantes, pero la realidad es que poco y nada. Son bastante malos y casi no tienen diferencias. Pero una cosa que me gustaría mencionar es que pese a su nula importancia narrativa, su pésimo desarrollo como antagonistas y su casi nula amenaza, aún así lograron tener varios momentos dentro de la saga que sirven muy bien para hablar, los cuales, si bien se mencionarán por su cuenta dentro de poco, me parece correcto utilizar este momento para hablar sobre su clara ideología que en cierta manera se puede considerar patriótica o nacionalista, lo cual es básicamente racismo con pasos extras. Bajo la perspectiva de los caballeros, ellos son los héroes, que se encuentran protegiendo su planeta de criaturas horrendas y Lovecraftianas, cuando en realidad solo son unos acosadores que atacan a seres vivos, inocentes, solo por sus propias creencias y tradiciones anticuadas, desfasadas e inútiles. De acuerdo a los Caballeros Eternos, cualquier alienígena que se atreva a poner un pie o garra en nuestro planeta será ejecutado. Las diferentes facciones de los caballeros tienen múltiples objetivos, desde la dominación mundial hasta el simple beneficio propio a través de la adquisición de tecnología alienígena. Pero una de las pocas características que absolutamente todas las facciones de los Caballeros Eternos mantienen es que prácticamente todos, con contadas excepciones, tienen un odio totalmente irracional contra las formas de vida diferentes, no solo limitándose a los alienígenas, sino incluyendo cualquier tipo de criatura extranatural como los cryptids o mutantes, siendo la viva imagen de lo que una supuesta guerra santa le trae, ya que, bueno, aunque no fue tratado de manera correcta, es obvio que eso es lo que ellos representaban. Si bien pregonan proteger la Tierra y hacer lo mejor por la humanidad, a fin de cuentas no son nada más que unos bullies que están matando gente por ser diferentes. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado porque a fin de cuentas esto solo es una introducción de los personajes y hablaré de ellos en una categoría posterior. Así que por ahora podemos pasar a varios de los momentos más importantes, pero antes de eso, una pequeña categoría que no sabía dónde más meter. Ahora nos vemos, ya verán de qué trata. A la hora de hablar de Ben 10, es prácticamente imposible el no mencionar, aunque sea de pasada, a una de sus mejores facciones enemigas y con probablemente el mejor arco de la franquicia. Los Hybrid, o también conocidos como los Atasianos, son una raza que no hace falta explicar demasiado. Resumiéndolo a algo simple, podríamos llamarlos una raza guerrera que tiene un complejo de superioridad gigantesco, creyendo ser la primera raza del universo y por ende más puros que el resto de especies, siendo una raza extremadamente agresiva y arrogante debido a esto y a otro motivo que mencionaré dentro de poco. Empezaron una cruzada a lo largo del universo, destruyendo y esclavizando otras especies que consideran inferiores, infectándolos con los xenocitas. Nosotros no somos un tipo de nada. Los Hybrid somos únicos. ¡Ah, qué presumido eres! Pero ¿qué más se puede esperar de alguien genéticamente inferior a mí? Los Hybrids fuimos la primera raza en el universo. Todas las especies que no sean hybrids de sangre pura no son más que mestizos, abominaciones de la naturaleza. Siguiendo con esto, podría ponerme a analizar sobre su viaje y su sentido de la superioridad, pero la verdad sería solo repetir lo que dije anteriormente de otras categorías,
Así que en esta ocasión me gustaría hablarles del otro motivo de los Hybrid y la otra perspectiva, su ilusión de superioridad racial, de la que les podría contar, pero supongo que la mejor forma de hacerlo es introducirlo con la misma serie. Pureza racial y reproducirse entre ellos causó una pérdida de resistencia a las enfermedades que los llevó a la esterilidad. Esta es la última generación de Hybrid, ¿no es así? Dejando de lado que los Hybrid son del norte, es bastante claro que están muriendo. Eso es obvio. Pero a primera vista no tiene mucho sentido con el resto de sus motivaciones. Y bueno, el resto del video en general. Así que, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que hace que los Hybrid sean tan interesantes a la hora de hablar de esto? La respuesta es que este tema nos ayuda a explorar un poco más la motivación y forma de ser de la discriminación. En este caso, lo que podríamos llamar la sobrecompensación, o bueno, un complejo de inferioridad. Los Hybrid presentan el sentimiento de inferioridad que los corroe. Bajo su forma de pensar, ellos son el equivalente a ser superior. Ellos genuinamente creen que lo que dicen es correcto. Ellos creen ser perfectos, la raza más pura y digna del universo. Pero esta forma de pensar solo los llevó a más dolor. Su sentimiento de superioridad, curiosamente, sería lo mismo que los llevaría a luego convertirse en seres inferiores. Ellos, a pesar de ser tan inteligentes, se verían resignados a un simple resultado con su perspectiva nublada de todos los hechos, por su pureza racial. Si yo, la raza más pura y poderosa, debo morir, me llevaré a todos conmigo, o eso era lo que ellos pensaban. Ellos se encuentran engañándose a sí mismos, siempre mintiéndose y siendo incapaces de reflexionar y crecer, dejando que su pensamiento racional los abandone, al menos por su cuenta. Aquí es donde entra Ben Tennyson y cómo es que logró encontrar una solución pacífica para los problemas, pero bueno, eso lo dejaremos para una categoría más adelante y ahora ya podemos pasar a la sección donde hablaremos un poco más a fondo de las consecuencias y acciones que se tomaron en esta serie acerca de varios momentos un poco más pesados. Ya verán, ahora nos vemos. Si bien ya logramos hablar de los principales victimarios de la franquicia y cuál es la importancia de estos, además de varios de sus motivos, es importante no olvidar el objetivo de tales crueldades, o en otras palabras, las víctimas, de las cuales hablaremos en esta categoría, enfocándonos en lo que sufrieron, sus experiencias y cómo es que las afectaron. Además, claro, de una pequeña conclusión abarcando el porqué y cómo es representado cada uno de sus temas. Siendo un concepto difícil de abarcar y con muchos exponentes a lo largo de la franquicia, ha contado con múltiples momentos desde los cuales podrían ser poco más que unos comentarios implícitos a capítulos enteros dedicados solo para tratar de entender la perspectiva de aquellos personajes los cuales sufrieron y fueron atacados indebidamente a lo largo de la serie. Antes de adentrarnos a esta categoría, me gustaría poder mencionarles qué es lo que hace interesante el concepto de víctima en Ben 10. Una víctima en sí misma puede representar muchas cosas, pero basándonos en la definición parafraseada de la RAE, podemos interpretar a una víctima como aquella persona que sufre daños o perjuicios gracias a un victimario. Algo que se ha visto afectado negativamente por las acciones de otro ser. En particular, en el caso de Ben 10, esto puede funcionar mucho mejor gracias al concepto que se tiene del world building, cosa que nos permite abarcar aún más conceptos y campos de los que se haría normalmente. Como tenemos un conocimiento tan extenso del planeta, sus habitantes y las demás razas que vamos viendo a través de los ojos de nuestros personajes, es especialmente interesante cuando uno de estos personajes se presenta, ya que nos dan un amplio aspecto a la hora del análisis y nos ayuda a romper el sentimiento de status quo que presenta la serie. En palabras más simples, lo que quiero decir es que lo que hace realmente interesante al encontrarse con personajes que han sido víctimas de algún daño suele prestar para contar una buena historia, o cuando menos dar un análisis único y con su propio enfoque del tema. Claramente no siempre siendo así y habiendo excepciones, pero generalmente se puede sacar buenos capítulos a través de esto. Cuando uno, teniendo su propia perspectiva única y enfocándose en un aspecto diferente de dicha existencia, prestándole para un análisis individual y grupal que nos ayudaría a entender mejor tanto los personajes como al mundo en el que habitan y sus sentimientos dentro del mismo, siendo en su mayoría muy buenos casos de introspección al personaje, sobre los cuales hablaremos dentro de poco. Pero sin mucho más que decir dentro de esta introducción del tema, y una vez aclarado que no se hablará de absolutamente todos los personajes con un trasfondo que hayan sido perjudicados,
ya que eso sería prácticamente imposible, limitándome a abarcar únicamente aquellos con una participación clara en la trama o con al menos un poco de impacto narrativo. Creo que sería todo y podemos proceder al tema de esta categoría. Ahora nos vemos. ¡De mí, chico! ¡Corre! ¡Sal mientras puedas! ¡No puedo! ¡No discutas! ¡Corre! Fui un cobarde y corrí. Empezando por un caso que probablemente no esperaban, ya que no es el primero que se viene a la mente a la hora de hablar de esto, tenemos a Quarrel, el cual, si bien no es muy recordado y no está en la lista de favoritos de nadie, me parece la mejor manera de abrir con esta categoría, ya que nos presenta una perspectiva interesante de lo que deseo hablar, principalmente en cómo es que su discriminación proviene de un personaje y el porqué de ello. En el caso de Quarrel fue algo tan simple como un llano y común caso de abuso de poder. Y fue cuando Morg puso su plan en acción. En esta sección me gustaría hablar un poco no solo de Quarrel, sino de todos los prisioneros de la división de Incarsecon en el vacío bajo el mando de Morg, y cómo es que eran explotados de manera diaria, de forma indiscriminada, por el beneficio propio, siendo en principio inmune ante la ley. Incluso los mismos Tennyson no estaban conscientes de la historia de Morg y es cómo es que lastimaba y abusaba de los diferentes prisioneros habitando en Incarsecon, hasta que por mera casualidad se dieron cuenta de la situación, incluso llegando a considerarlo un aliado en cierta medida. Oigan, tranquilos chicos, venimos en paz. Pero volviendo a Quarrel, la cosa es que no sabemos mucho sobre él, no tenemos idea de por qué es que se encuentra encarcelado, no sabemos de su pasado o de cómo era más allá de su relación con Kevin. Lo único que sabemos es que Quarrel, independientemente de su situación o de su persona anterior, era justa y que logró empatizar con Kevin, ayudándolo a crecer y ser una persona aún mejor. Necesito ayuda. Todo lo que necesitabas era pedirlo. Quarrel apoyó a Kevin lo suficiente y creando un vínculo realmente fuerte, lo suficiente para sacrificarse y dar su vida por él. A fin de cuentas, Kevin existe simplemente porque Quarrel estuvo ahí para él. Kevin logró volverse una mejor persona, más fuerte, más hábil, todo porque Quarrel fue una buena persona. Pero a pesar de eso, Quarrel murió simplemente porque alguien más decidió tomar provecho de él. A fin de cuentas, Quarrel no fue nada más y nada menos que una simple víctima de las circunstancias, una excusa para que alguien más pudiera subir de rango, un peón explotable que fue sacrificado de la manera más eficaz posible. Y lo más triste de todo esto es que si bien tiene múltiples elementos de ciencia ficción, esta situación es algo que sigue sucediendo todo el tiempo en nuestro entorno, sin ningún tipo de consecuencia real para los perpetradores. En la actualidad y en nuestra vida diaria nos la pasamos experimentando situaciones de abuso de poder, ya sea en momentos de índole casual, como en la explotación laboral, a directamente el rozar la esclavitud con prisioneros o gente de bajos recursos. A lo largo de toda nuestra historia, si bien ya ha sido abolido, es un hecho que incluso ahora sigue existiendo. Pero bueno, creo que es momento de pasar al próximo momento de la serie, ya enfocándonos en un personaje que tiene un poquito más que ver con esto. Ahora nos vemos. Los caballeros son los monstruos. Me atacaron sin razón después de que aterricé. Rompieron mi traductor. Me encerraron en un calabozo. Cambiando totalmente nuestro enfoque sobre las víctimas de estos campos, tenemos que hablar sobre algo que no es tan común, pero que igualmente es bastante interesante de analizar. El dragón, como se le conoce, es uno de los primeros ejemplos que vemos en la discriminación de los caballeros eternos, al menos en un nivel generalizado. Siendo el primer personaje del que podemos conocer sus experiencias, siendo atrapado y torturado por ellos por más de 100 años. Hace 1000 años esos caballeros me robaron. ¡1000 años! Para poder explicar la severidad de la situación, imagínense esto. Son simples visitantes en una ciudad extranjera. No han hecho nada malo, ni tienen malas intenciones. Solo están de paso viajando por el mundo. Y de la nada, vienen, el gobierno te secuestra y te tortura por años. No te alimentan, no haces nada y solo eres atacado por ellos día y noche continuamente. Tú te mantienes ahí, débil pero consciente todo el tiempo, sintiendo y generando rencor por cada vez que algo sucede, sintiendo que fuiste un ingenuo, un tonto por confiar en que estarías bien, que si alguna vez logras salir, deberías hacerle sentir lo mismo. Esta situación es la que el dragón sufrió por una gran cantidad de tiempo, pasando de ser una simple persona normal que, bueno, como dijo Ben, hacía mapas, a un monstruo deseoso de venganza.
¿realmente estoy exagerando con esto? ¿Él no deseaba realmente asesinarlos a todos? Él no quería hacerlo, pero a su vez, él sentía que si no lo hacía, todo lo que había sentido y sufrido sería en vano. Él tenía un sentimiento de culpa. Él genuinamente cree que todo lo que vivió fue por el mero motivo de no ser un monstruo real. Puedo convertirme en un mungosaurio si quiero, o tal vez piedra, o mono araña, pero no haré nada de eso. Bueno, eso lo hace más fácil para mí. No eres un monstruo, tú haces mapas. De no ser por la interferencia de Ben, el dragón se hubiera convertido en un asesino, y no hubiera vuelto a ser la misma persona que antes. Y no es por lo que el dragón sintiera este mal o incorrecto, para nada, incluso yo concuerdo con él, con que eso era un método de solución correcto. A fin de cuentas, el mismo Ben admite que es algo natural sentirse así, y él probablemente se sentiría de la misma manera si hubiera por lo mismo. Y no es algo que se le pueda criticar por sentir, pero que algo sea entendible, algo que sea incluso justificable, no hace que sea lo correcto, cosa que Ben entiende y le dice. A fin de cuentas, todo este caso se resume a lo que conté anteriormente. El miedo lleva al odio, y en el caso del dragón, él se convirtió en un victimario por culpa de aquellos que lo lastimaron anteriormente, ayudándonos a entender cómo es que sufrir y hacernos sentir mal puede generar que nos convirtamos en aquello. Pero bueno, creo que es momento de pasar al siguiente subtema. Ahora nos vemos. El Kraken está lleno de huevos. Ya sé por qué está atacando a todos. Jonah está robando los huevos. Siguen preguntando por ti. Por favor, déjame ir. No irás a ningún lado. No hasta que me des una gran pila de oro. Este es el tema más simple de abarcar en este video, debido a la manera tan directa y fácil de entender que se nos dio en sus capítulos respectivos, sobre un tipo muy común de explotación particular, la explotación por ganancia personal, en específico de la índole monetaria y su uso. Si bien este caso se ha presentado múltiples veces a lo largo de la franquicia, hay dos personajes que destacan en esto más que nadie. El personaje de Deka del capítulo El Pueblo del Oro y el mismo Kraken del capítulo El Kraken, de diferentes capítulos, pero cada uno con un enfoque bastante similar. Complicado. ¿Qué hay de complicado? Los alienígenas comen palomitas y desechan oro sólido, ¿cierto? Es por eso que el pueblo tiene mucho dinero. Si bien sus situaciones son distintas, ambos personajes se ven en exactamente la misma situación, el ser perjudicados y explotados por una persona ajena que ataca su estilo de vida y los explota de forma física para tener una ganancia personal, ya sea los huevos del Kraken o la obtención de oro para pagar las deudas del alcalde. Nuevamente, como fue el caso del dragón, Deka se vio privado de su libertad por un tercero y obligado a producir oro de manera indiscriminada por una semana entera, siendo amenazado y atacado psicológicamente por todo ese tiempo. No puedo comer más. Entonces tal vez te mantendré en esa jaula por siempre. Pasando directamente a nuestro segundo participante de esta categoría, me gustaría explorar un poco de su situación y cómo es que la exploraron a lo largo del capítulo donde sucedió. El conocido como el Kraken, del capítulo número 3 de la primera temporada de la serie, siendo en teoría la primera situación que vimos donde algo similar a esto sucedió. Resumiendo rápidamente el capítulo y cómo es que todo esto funciona, el Kraken sería una criatura que se encontraría habitando dentro del fondo de un lago, reciclando el típico cliché de protagonista se encuentra con un monstruo, hacen equipo y al final esconde su existencia. Ha pasado muchas veces en muchas series. Pero el punto diferente en esto sobre muchos otros casos es que a pesar de que el Kraken era una criatura pacífica, no habiendo habido ataques de los humanos antes de la situación con Jonah, sería cazado fervientemente por algunos pescadores como el pescador Shaw. ¿Pero por qué? Bueno, el pescador Shaw personalmente porque estaba medio loco, pero ese no es el punto. En realidad lo que importa de todo esto es que en esta ocasión sí podemos ver al Kraken tomando la ofensiva. El Kraken, como bien mencioné anteriormente, suele ser de naturaleza pacífica, viéndose obligado a combatir contra los humanos por mera obligación, debido a que los amantes de los peces habían secuestrado sus propias crías, forzándolo a, obviamente, tomar la ofensiva. Simplemente porque, bueno, como cualquier ser humano o criatura, no quería abandonar a su familia. Cosa que, de hecho, bajo los ojos de Ben y otros, generaría un gran malentendido. Lo que también demuestra un poco que, al final de cuentas,
quién es el atacante y quién es la víctima depende mucho de la perspectiva que veamos, cosa que también sería llevado a cabo en la serie en múltiples ocasiones, ayudando a entender a Ben que a la larga realmente no es tanto quién parece malo, sino investigar la situación y de ahí llevar a cabo una investigación, cosa que él llevaría a cabo muchas veces, y siento que este sería el primer caso, viendo cómo a final de cuentas logró ayudar a la madre a reunirse con sus huevos. Pero bueno, creo que ya he explicado lo suficiente para que se den una idea de cómo es que esto funciona, y creo que podemos pasar a la próxima subcategoría y finalmente a uno que a las personas realmente les interesa. ¡Hazlo! ¡Acábame! ¡Hazlo! ¡Para reunirme con mi familia! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! A la hora de hablar de esto, es imposible no mencionar a 775, el mayor ejemplo de todo este tema de la discriminación y uno de los mayores exponentes, si no es que el más grande de todos en la franquicia. A la hora de hablar de la discriminación, teniendo el mejor capítulo hablando de esto, y su importancia en la serie, si bien es nula, en el fandom ha trascendido a casi todos los capítulos, volviéndose algo increíblemente memorable dentro del fandom y volverse un aspecto que todos los que hayamos visto el capítulo, independientemente de si nos gusta o no, seremos capaces de apreciar su gran calidad y profundidad. Para empezar a hablar de todo esto, me gustaría mencionar el origen de 775, para darles una idea de cómo es que su viaje de personaje es tan rico y la culminación de absolutamente todo lo que les dije en las subcategorías anteriores. En mi planeta, luché contra un dictador implacable. Fueron sus fuerzas las que me exiliaron a este mundo tan atrasado. Como les mencioné anteriormente, con el ejemplo del dragón, una víctima, bajo las circunstancias debidas, puede llegar a convertirse en algo aún peor que su victimario. Y 775, el cual llegó a la Tierra como un refugiado exiliado, tras haber intentado hacer lo correcto y luchar por su planeta y su futuro, pasó más de 50 años de explotación, tortura y soledad. Y claramente debido a eso terminó convirtiéndose en algo que es realmente interesante. A diferencia del dragón, él no estaba totalmente consumido por su odio y deseos de venganza. Él aún tenía algo de conciencia. Las balas no lo detuvieron. Dijo que me mataría y yo... ¿Y usted qué hizo? Le supliqué que me dejara vivir. Me miró por largo tiempo. Luego me preguntó si tenía familia. Le dije que sí. Entonces se fue. A pesar de todo lo que había sufrido, 775 no odiaba a los humanos del todo, ni deseaba torturarlos. Claro que creó caos, robó una nave y destrozos. Eso es innegable, pero bajo sus circunstancias, ¿quién no haría lo mismo? ¿Quién no quisiera huir de una situación tan horrible y simplemente correr? Incluso cuando él mismo llegó a la conclusión de lo que tenía que hacer. Justicia, sí. Aquellos que me encerraron deben morir, empezando por el coronel Rossum. Incluso tras todo eso, se nota cómo es que no ha terminado de perder su humanidad del todo. Cómo es que actualmente se había convertido en una mezcla de contradicciones entre sus ideales y sus sentimientos. Esto se ve claramente reflejado en esta escena, donde aunque parece que va a lograr lo que desea, debido a sus expresiones, podemos notar cómo es que él realmente no desea hacerlo, y solo siente que es su deber hacer esto por mera obligación, teniendo pensamientos que podrían llegar a contradecir todo lo que él cree. Aquí va el clip. Y al final de todo, cuando su plan falló y su última esperanza y objetivo se derrumbó, él simplemente dejó de pelear. Él se había rendido ante todo. Su vida fue injusta, ya no tenía nada más, ni a su planeta, ni a su familia, ni una misión. Él estaba completamente solo y lo estaría siempre, llegando a pedir la muerte porque para él ya nada tenía sentido, siendo probablemente una de las conclusiones de personajes más trágicas de Ben 10. Otra cosa interesante de este capítulo es que a diferencia de otros capítulos donde Ben suele encontrar una solución pacífica que arregla todo, o al menos le da paz mental a la víctima, nuevamente citando el caso del dragón, en esta ocasión no se logró nada. Ben no logró ayudar a 775. Sigue atrapado en ese dilema y tendencias suicidas. Y nosotros nunca sabremos lo que le sucedió terminando su historia en una nota bastante deprimente. En esta ocasión no hubo un final feliz. 775 es solo una víctima más de la guerra, de los prejuicios y del odio injustificado que las personas experimentan día a día. A fin de cuentas, ¿qué diferencia 775 de otra persona?
Claro, además de ser un alienígena, exactamente qué es lo que lo hacía tan distinto, qué crimen cometió. Él simplemente llegó a la Tierra y trató de vivir como un ser humano normal. El existir es un crimen que él pagó, pero ¿realmente estaba mal que él estuviera aquí? 775 es un claro ejemplo de lo que representa ser un humano en un lugar donde no nos desean. Nos vemos atacados, forzados a desprendernos de nuestra humanidad y envolviéndonos en el odio que nos corroe, olvidando por completo lo que alguna vez fuimos o lo que alguna vez podríamos ser, dejando solo un simple y vacío cascarón que las emociones que nos llenan intentarán controlar. Este video, de hecho, existe simplemente porque quería hablar de 775 y su situación en profundidad. A lo largo de la franquicia, es tan interesante y uno de los personajes con mayor potencial que simplemente sentí que merecía su propio video. Pero mientras más me ponía a analizar, más descubría y decidí recopilar varios de los mejores momentos de esta serie que abarcan estos temas y hacer un análisis de todo esto para tratar de dar mi opinión y compartírselas. Todo esto empezó gracias a 775 y su importancia en la franquicia, dejando una marca que incluso en la actualidad sigue estando presente en la mente de todos los que vimos este capítulo. Una última nota que quiero hacer antes de proceder a la próxima categoría del video es un pequeño análisis del comportamiento de 775. ¡Nunca volveré allá! ¡Ah! ¡Nunca! 775 es un caso especial a la hora de hablar de este tema, ya que a diferencia de otros ejemplos, él no es algo que podríamos simplemente ver en la pantalla o que los personajes que lo mencionan tomando un enfoque más directo. Él es mucho más implícito y simbólico a la hora de hablar de esto. Él es un caso de paradojas y se encuentra constantemente en conflicto entre su deseo de venganza, su desesperación y su trauma por haber pasado más de 50 años atrapado en la cárcel del Coronel Rossum. Él no desea hacer el mal, pero a su vez siente que necesita hacerlo, tal como fue el caso del dragón. Pero bueno, creo que esto fue suficiente por ahora y podemos pasar a la penúltima categoría de este video. Ahora nos vemos. Finalmente, el último punto negativo que me gustaría hablar en este video es el acto más cruel que se ha llevado a cabo en pantalla, al menos dentro de la serie y que hayamos visto. Uno que nunca pudo ser revertido y que hasta la fecha ha tenido consecuencias bastante grandes en la franquicia. Creo que solo por la imagen del título y la categoría pueden entender de qué estoy hablando, pero por si acaso igualmente deseo mencionarlo. La única ocasión en la que en Ben 10 pudo volverse un poco gráfico a la hora de usar a sus personajes de una manera directa. Al punto de que aquí sucede la única situación dentro de toda la franquicia donde un personaje secundario, con múltiples apariciones y relevancia del lado de los héroes, muere de una forma bastante... ¿A quién engaño? Decepcionante. Si les seré honesto, esta muerte es malísima y ni siquiera todo el sobreanálisis de este video junto puede cambiar eso. Fue forzada solo por el shock, no tuvo ningún impacto y ni siquiera se confirmó hasta Omniverse, así que no esperen que hable muy positivamente de ello. Pero a fin de cuentas es innegable que ellos tuvieron la decisión de hacer esto y matar a un personaje en pantalla, cosa que rara vez se veía en la serie de los 2010 de Cartoon Network, siendo un precedente para la franquicia, y por más mala que fuera, pues tiene su mérito. Aquí va el clip. ¡No! ¡No pueden! Aquí mismo, Pierce Wills, uno de los personajes secundarios más importantes y reconocibles de la época de AF de Ben 10, murió debido a una cruzada creada por los Caballeros Eternos bajo las órdenes de George y llevado a cabo por Driscoll. Ahora, de pie, valientes caballeros, pues he estado lejos mucho tiempo y hay mucho por hacer. Lo más interesante de todo esto es las implicaciones que tiene dentro de la comunidad extraterrestre en la Tierra. En este capítulo nos enteramos de varios detalles. Para empezar, que dentro de la Tierra hay más de 800 alienígenas registrados de manera legal y más de 100 de forma ilegal. De los 937 alienígenas registrados en la Tierra legalmente. Y los casi 100 no tan legalmente. Solo hay 463 cuyo paradero se puede confirmar. Lo que si bien parece un número pequeño, se tiene que mencionar que en esta época se desconocía de Pueblo Bajo y ubicaciones similares, por lo tanto probablemente el número total es muy superior. Inclusive así, a fin de cuentas, todo esto, lo más importante es el hecho de que los caballeros causaron una impresión tan grande y peligrosa para variar,
que más de la mitad de los habitantes de la Tierra fueron, en el peor de los casos, eliminados, o en el mejor, se encuentran escondidos de forma continua. En pocas palabras, los Caballeros Eternos empezaron a cazar a otras personas solo por ser extranjeras, independientemente de si estaban registradas o no. Y de no ser por Ben Tennyson, lo más probable es que hubieran matado indiscriminadamente a todos ellos, independientemente de si había niños entre ellos. ¡Caballeros! ¡Deténlos! ¡Deténlos! ¡Os juro que...! Lo realmente interesante de todo esto no es como tal lo que sucedió en el momento, ya que a fin de cuentas Ben Tennyson simplemente los detuvo como si hubiera sido cualquier otra amenaza irrelevante en la serie. Liberarás a estos prisioneros, te arrastrarás al lugar de donde viniste y dejarás de cazar alienígenas. Porque si no lo haces, te prometo que te arrepentirás por el resto de tu muy corta vida. Todo esto se resume a una simple cruzada santa que se ha repetido múltiples veces a lo largo de la historia en el universo de Ben 10, y siendo representada por los Caballeros Eternos, los cuales han existido por más de 1000 años, y repitiendo esto a lo largo de la historia bajo su punto de vista, intentando, entre comillas, mantener el orden de la Tierra. Imagínense vivir en el planeta Tierra de forma legal. Entraron al planeta por medios legales a través de los plomeros y se reportan constantemente con la autoridad correspondiente. Ustedes no han hecho absolutamente nada malo y se encuentran haciendo su vida de forma normal, solo tratando de vivir día a día sin causar problemas a los demás, y que de la nada vengan hacia ti, te amenacen y obliguen a abandonar tu estilo de vida y forma de ser, o directamente te despachen, simplemente por ser como eres. Eso no estaría bonito, ¿verdad? Pues eso es lo que sucedió en este capítulo. Tranquilo, no eran los caballeros, solo Ben Tennyson y sus amigos. Me hicieron preguntas, pero me deshice de ellos. Les pongo de ejemplo a esta familia, la cual se ha visto forzada a esconderse, sin ninguna manera de defenderse, al menos hasta la intervención de Ben Tennyson. Ellos simplemente estaban atrapados en el planeta Tierra, siendo perseguidos por su mera existencia y forzados a estar escondidos, siendo de todos, desde los aliens legales y viviendo una vida honesta, hasta algunos más, tal como es el caso de Argit. Salieron de la nada y me dijeron que abandonara el planeta o... Incluso Argit, una de las presencias alienígenas más importantes en la Tierra y con mayor cantidad de recursos y medios, se vio forzado a esconderse y rogar por ayuda a los Tennyson, el cual, si bien tenía motivos egoístas, sus puntos seguían siendo totalmente válidos. Los caballeros se mantenían persiguiendo a los alienígenas, y si los Tennyson no se veían forzados a intervenir, probablemente hubieran terminado eliminando toda la presencia alienígena en la Tierra. Pero bueno, creo que esto sería todo sobre este tema por ahora, y podemos pasar a la última categoría de este video para poder hacer una conclusión dentro de poco un poco más interesante. Ahora nos vemos. Finalmente llegó el momento de hablar de la última categoría de este video, donde me gustaría comentar algo un poco más positivo, para cambiar el enfoque. En particular, me gustaría hablar de la importancia de Ben dentro del universo, y cómo es que su rol de símbolo de unidad y paz logró hacer que poco a poco las diferentes razas del universo se fueran uno, y terminó por crear un futuro mucho mejor, cosa que hemos visto varias veces. Ya hablé de esto en un video anterior, donde intenté analizar el rol de Ben Tennyson en el universo y su importancia para la franquicia, pero en esta ocasión me gustaría darle un enfoque menos filosófico y más enfocado en su importancia literal en el universo. Desde varios de sus actos hasta cómo su mera presencia acercó a los diferentes seres del universo, ayudando a hacer que las diferentes facciones existentes empezaran a unirse más y llegando a limitar el conflicto, en especial enfocándonos en los humanos, que bueno, son los que más conocemos. Todo este proceso que fuimos viendo a través de la acoplación de los alienígenas y humanos a una sociedad conjunta, lo fuimos viendo pasivamente a lo largo de Omniverse durante las 8 temporadas, mostrando cómo los humanos y alienígenas iban volviendo cada vez más cercanos y acostumbrándose los unos a los otros. Por ejemplo, el clip que acaban de ver fue de la temporada 5, pero en la temporada 1 pasó esto. Originalmente encontrándose en un estado de precaución contra los alienígenas, siendo considerados poco más que una leyenda urbana la cual veían de tanto en tanto, llegando a un punto de confrontación donde la existencia de los aliens habitando dentro de Bellwood, más que nada en Pueblo Bajo, se hace totalmente pública en la temporada 3 de Omniverse, en el especial de 2 partes conocido como Las Ranas de la Guerra, donde hay una confrontación. Pero
Pero bueno, en un punto más adelante hablaremos sobre cómo es que Ben lo sobrellevó y ayudó a que las razas se unieran. Por ahora es momento de pasar a los subtemas de esta categoría y dentro de poco abarcaremos esto también. Ahora nos vemos. Gracias por tu ayuda, Ben Tennyson. Nuevamente, como mencioné anteriormente, ya hablé de este momento en otro video, con un enfoque similar, pero en esta ocasión, más que hablar de cómo es que Ben logró cambiar la perspectiva de Rainey y gracias a ellos lograron la paz, me gustaría hablar más de cómo es que sus meras acciones se acercaron a los Hybrids, haciéndolos entender la razón y llegar a un punto de unidad para encontrar una solución pacífica, que de otra manera no hubiera podido ser. Está decidido. El Consejo te elige Hybrid Supremo. Guíanos sabiamente. De no ser por Ben, que actuó con madurez, empatía y respeto, la situación no hubiera terminado de una manera normal y bastante pacífica. Y sinceramente, quién sabe en qué hubiera podido acabar con toda la guerra. Tal vez con la violencia. Es posible que Ben pudiera haber ganado, es posible que no. La verdad, nadie sabe qué hubiera pasado. Al final, lo que logró la paz no fue el conflicto ni ningún tipo de amenaza. Fue el simplemente darle una mano amiga a los enemigos y comprender sus problemas, curarlos y permitirles vivir. Sin olvidar, por supuesto, el hecho de que a lo largo de toda esta guerra, Ben estaba tan solo defendiendo su planeta. Y eso es lo interesante. Ben nunca hizo absolutamente nada malo durante todo el arco. Él hizo lo posible e intentó ayudar a absolutamente todos, incluyendo a sus enemigos como eran los DNA Aliens. Matrix, revierte a los DNA Aliens en humanos. Incluso aunque aquello implique ir en contra de sus compañeros, o los que muchos considerarían la reacción natural ante tal caso, como fue el ejemplo de Asmuth y Darkstar, ambos considerando que lo que Ben hacía era tonto e inútil. Eres un tonto, Ben. ¿Qué harás? ¿Curarlos? Gastabas poder en un ejercicio sin sentido. Pero esos métodos abstractos y fuera de lo común son lo que caracteriza a Ben Tennyson, y hace que a fin de cuentas, él logre cosas que ni siquiera el propio Asmuth, creador del Omnitrix y ser más inteligente de la franquicia, pudo imaginar. Una de ellas es que el cómo Ben logró sobresalir por tantas expectativas que tenían de él como símbolo de la paz, participando en múltiples misiones a lo largo de la serie, las cuales ayudarían a llegar a un punto de unidad. Desde una misión intergaláctica para entregar una ofrenda de paz, hasta formar parte de una conferencia de paz como un mediador entre dos razas en conflicto y logrando evitar una guerra entre ellas, incluyendo la cooperación y entendimiento mutuo, evitando posiblemente un conflicto de escala intergaláctica. Cosas llegaron hasta este punto. Lo siento. Debimos haber dejado nuestros baños inseguros. Pero bueno, pasemos directamente al siguiente aspecto de esta categoría para continuar. Ahora nos vemos. No es cierto. Bueno, un aspecto que era obvio que tarde o temprano tendría que ser mencionado, ya que hablé mucho de él a lo largo del video, es necesario mencionar a la comunidad alienígena que descubrimos en el primer capítulo de la primera temporada de Bendy's Omniverse, Pueblo Bajo. Un lugar habitado por múltiples especies a lo largo de la galaxia, conviviendo en armonía, con múltiples mercados para absolutamente todas las necesidades de sus habitantes, donde las personas son recibidas independientemente de su forma de ser, apariencia o costumbres. A lo largo de la serie vamos viendo cómo es que Ben interactúa con los habitantes de Pueblo Bajo, formando relaciones de amistad y enemistad con algunos, mientras descubrimos diferentes sectores del mismo. Desde conocer a personajes como Esther, la Krajo, la cual formará una relación romántica con Ben más adelante, o otros personajes tal como es el caso de Pagmar, con el cual tiene una relación de amistad-odio, con el cual suele entrar en conflicto continuamente. Yo juro este día que siempre seremos buenos vecinos tuyos, Ben Tennyson. ¡Oh, eres tú! ¡Tú volaste mi último lugar! Dentro de lo que cabe, Pueblo Bajo es más que nada una comunidad ilegal de alienígenas viviendo en la Tierra desde hace más de 200 años en el planeta, los cuales podrían decirse que predan incluso la existencia de Bellwood. Pero bueno, el punto de este aspecto es que gracias a Pueblo Bajo y al cómo Ben Tennyson otorga ese aspecto humano a la comunidad, permite que poco a poco la unión entre humanos y alienígenas se vaya simplificándolo y haciéndolos aún más cercanos. Pueblo Bajo representa la unión entre comunidades y el ideal que la visión de Asmuth ha buscado alcanzar desde el inicio de la serie. Claro, con sus propios problemas como criminales habitando ahí mismo o la venta de armas, de la cual curiosamente Argit sería el mejor protector de Pueblo Bajo y manteniendo el orden.
ha tenido mucha más relevancia en este video de la que esperaba, si les soy honesto. Ahora, lárguense del subbarrio. Irónicamente, Archie se redimió poco a poco de absolutamente todos sus problemas gracias al tomar la responsabilidad de cuidar a Pueblo Bajo. Aunque sea por beneficio propio y aún haga cosas ilegales, nadie lo niega, pues a final de cuentas está haciendo un bien real para el mundo y genuinamente ayuda a progresar la sociedad. Pero bueno, una vez aclaramos la perspectiva de los aliens ante la unión cultural que Pueblo Bajo representa, sería correcto que también revisáramos la opinión de los humanos ante la misma. He convivido con muchos alienígenas y ellos tratan de tener una vida honesta. Lucen diferentes, pero los aliens son completamente inofensivos. Si bien los humanos siempre han sido conscientes de la existencia de los aliens, abarcando desde los hechos de la serie clásica, donde se les dio a conocer por primera vez al público general. No sabemos de dónde vienen estas criaturas, pero parece que vienen a ayudar. Cosa que no quita el hecho de que sea comprensible el sorprenderse debido a no conocer que debajo de tus pies habita una sociedad completa, independientemente de que no sean violentos o peligrosos. Pues sigue dando de qué hablar y es válido el sentir que tu confianza fue manipulada, en especial por una figura pública tan querida como lo es Ben Tennyson. Por eso realmente no culpo a los humanos por criticar a Ben y tener dudas de que esta unión fuera a tener éxito. Pero como bien vemos a lo largo de las próximas temporadas, realmente no había nada que temer. La convivencia humano-alien se ha vuelto extremadamente común y parece que todo el mundo se está empezando a llevar bien, incluso empezando a integrar dichas culturas en su vida diaria y coexistiendo en armonía sin mayor problema. Pero realmente lo que me interesa es ver cómo es que la humanidad poco a poco acepta la cultura alienígena en sus calles y empezando a tratarlo con normalidad. Amigos míos, ¡ven a jugar! ¡Sí! A lo largo de la serie, la unión de especímenes ha sido un tema común, como he representado a lo largo de este video, ya sea mostrando sus ventajas, desventajas, problemas culturales, sociales e incluso económicos por momentos, viendo cómo poco a poco se van integrando entre sí de forma continua, siendo una trama pasiva a lo largo de todas las series. Desde un enfoque minimalista en la serie clásica, donde eran tratados como una leyenda urbana o poco más. Sitio web habla sobre los alienígenas, especialmente sobre una planta que rescató un centro comercial en Minnesota. A pasar por una época de figuras altamente desconocidas, de ataques que no entendíamos, siendo más que nada una fuerza que si bien era conocida, no sabíamos de dónde provenía, su origen o más datos. Extrañas criaturas con poderes sorprendentes. Los alienígenas son reales. Y finalmente en Omniverse los vemos alcanzar un rol de figuras públicas, donde, bueno, creo que con esto ya entendieron lo suficiente. Creo que finalmente podemos pasar al último subtema del video y posteriormente a la conclusión. Ahora nos vemos. Pensé en darte esto. El último subtema del que deseo hablar en este video es el futuro idílico que les espera a los habitantes de este universo. ¿Cómo es que en el futuro se vive en armonía entre las diferentes razas, especies y culturas? Viendo como por ejemplo el hijo de Ben, Ken, tiene un grupo de amigos conformado por humanos y alienígenas por igual, sin ser tratados como una situación rara o fuera de lo común. El Aqua Limpator. Amigo, eres genial. También a lo largo de los capítulos Ben 10.000 y Ken 10 podemos ver cómo a lo largo de Omnitrix City, el cual es el nombre de la ciudad de Ben 10.000, los alienígenas, mutantes y humanos normales pueden caminar como si pertenecieran de manera común. Todo esto siendo logrado gracias a los esfuerzos de décadas de Ben Tennyson, creando un espacio seguro y que acepta a todos por igual. Incluso mientras aún mantiene problemas y múltiples amenazas como ya es lo común dentro de esta franquicia, son mucho mejor manejados y con eficiencia máxima, limitando al mínimo la destrucción y problemas. Al final, Ben Tennyson logró el objetivo de Asmuth. Más allá de ser el ser más poderoso del universo, tener experiencia y todas esas cosas, lo que me agrada más del futuro de Ben 10.000 y Ken 10 es el hecho de que Ben logró cumplir con su rol como portador del Omnitrix de manera perfecta, al punto de tener su propia estatua en una ciudad fundada por él mismo. Héroe de héroes. Ben 10.000. Al final de todo, por encima de ser un paragón de la justicia, de enfrentarse a múltiples amenazas a lo largo del tiempo-espacio y todas sus grandes batallas que hemos visto, el objetivo de Ben como portador del Omnitrix nunca fue simplemente derrotar a los malos, sino el convertirse en un héroe. Y, la verdad, en el futuro de Ben 10.000, él lo logró, es un héroe consolidado. Se convirtió en el héroe que todos admiran y desean ser, de ahí viene el título Héroe de Héroes.
Camino, que si bien empezó a los 10 años y empezó a solidificarse en Omniverse, donde logró varias de sus hazañas más heroicas, no fue hasta el futuro lejano que Ben logró convertirse en el ideal de héroe que él siempre aspiró a ser. Y gracias a eso es que en la actualidad, las múltiples razas y culturas en el universo nunca más volvieron a sufrir, o bueno, no tendrán que volver a sufrir una situación tan grave como fue la de 775, al menos es lo que me gusta creer a mí. Si los caballeros, Rossum e incluso Esotérica representan el mal que los humanos tenemos y nuestro problema a la hora de entender cómo tratar con otros, Ben representa el bien que todos podemos llegar a ser, el sentimiento de entendimiento, cooperación y unión, que espero que algún día lleguemos a elegir, un futuro que nos lleve a ser, aunque sea un poco más como él. Pero bueno, ya es momento de pasar a la conclusión y podemos terminar con esto. Realmente no tengo mucho que decir aquí, hablé de casi todo lo importante a lo largo del video, así que solo quiero tomarme un minuto para hablar con ustedes y agradecerles. La verdad, siento que no merezco esto. El canal no lleva ni siquiera un año y ya somos más de 10,000. No soy el mejor en lo que hago. Digo, este video está lleno de errores, el audio empezó muy mal. Disculpen por eso, me encontraba un poco enfermo al inicio de la grabación de esto. No tengo las mejores opiniones, soy bastante genérico. Tampoco soy el que tiene mejor forma de promocionarse. Ni siquiera doy las mejores reviews, la mitad del tiempo solo digo lo que yo opino. Tampoco edito tan bien como debería, genuinamente creo que soy algo flojo en ese aspecto. Tampoco soy el más carismático. Pero este video, si bien lo he querido hacer por un tiempo, en esta ocasión lo hice más como una pequeña carta de agradecimiento, una especie de especial 10,000 supongo. A aquellos que disfrutan de mi contenido, y quiero que sepan que aunque no me considero el mejor creador de contenido ni de lejos, voy a intentar mejorar, poco a poco, para poder llegar a ser algo más. Sentir que hice un contenido que vale la pena y, bueno, puede ayudar a expresar por qué es que yo amo esta franquicia. Y no solo esta, ya estoy trabajando en el primer video del canal secundario y todo eso. Pero a fin de cuentas, lo que quiero decir es que les agradezco por absolutamente todo lo que han hecho por mí. Casi toda mi vida he deseado hacer contenido. Obviamente no de una forma tan delusional como para creer que podría vivir de esto, o que sería muy popular, y lo mantengo. Eso es simplemente irreal para mi tipo de contenido. Pero aún así, este canal ha sido un gran apoyo para mí en mis tiempos difíciles. Es lindo saber que al menos a algunas personas les interesa saber lo que pienso. Les agradezco por absolutamente todo lo que han hecho por mí. El apoyo emocional que he recibido por este canal y sus comentarios ha sido increíble. Y bueno, especialmente a mis miembros, que aunque no lo crean, cuando alguien comenta, hay algunos que verdaderamente me hacen sonreír porque hay algunos que ya reconozco solo del nick. Entre ahora mismo podría mencionarles a varios, pero siento que si lo hago se volvería un poquito favoritista. Así que por ahora ustedes saben de quiénes hablo, siempre les doy like y han estado aquí prácticamente desde el primer video. Muchas gracias. También le quiero mandar un saludo a varios de mis amigos de un grupo que tengo desde hace mucho tiempo, que sin ellos no hubiera empezado aquí. Genuinamente me apoyaron mucho, entre ellos, bueno, a este creo que sí lo menciono, se lo merece. Muchas gracias a Arctic16XYZ, fue mi primer miembro, me ayudó bastante a la hora de empezar a trabajar en el canal, me escuchó cuando necesitaba ayuda, y aunque ya no me hablo mucho con él, pues también a Zack. Sí, nadie que esté viendo esto debería, no van a entender de lo que hablo. Pero él de hecho me ayudó bastante a la hora de crear mi primer video. Me ayudó a la hora de escribir el guión, me hizo la portada, le dio revisiones. Genuinamente, de no ser por él, esto nunca habría empezado para empezar. Y bueno, creo que ya hablé demasiado. Esto es todo por ahora. Nuevamente, muchas gracias por todo. Y yo me despido. ¡Adiós!